cilindros neumáticos vamos a iniciar desde el más simple, el más sencillo, hasta llegar ir aumentando el grado de complejidad de los actuadores. El día de hoy pues tenemos un diagrama, un problema que nos plantea la siguiente situación: elabore un diagrama de control y fuerza de un cilindro neumático de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar el ON, el vástago del cilindro sale, o sea, al pulsar marcha, la señal de marcha. Al cesar la señal, el vástago retorna. Y la tercera condición, pues indicar con una señal luminosa cuando el vástago del cilindro sale. Entonces vamos a hacer dos esquemas. El día de hoy pues vamos a iniciar a combinar los dos momentos, ¿verdad? El diagrama de control, que es el de mando, y el diagrama de fuerza, que también se le dice potencias. Entonces vamos a hacer el diagrama de fuerza, que es la parte neumática, potencia o la parte de potencia, pues la parte de neumática. Tenemos un cilindro de simple efecto, retorno por muelle. Aquí lo tenemos, un cilindro de simple efecto. Vamos a tener, ¿verdad? En este caso, pues una válvula 3.2. Vamos a poner una válvula 3.2. Y bueno, dice acá ahora pues vamos a ponerle ya un pilotaje, en este caso eléctrico. Entonces, y su retorno va a ser por un muelle, es una vía estable eléctrica. Bueno, entonces ahora vamos a configurarle la siguiente situación. Igual que los anteriores, pues hay que entrar a su configuración. Y bueno, vamos a ponerle aquí su escape atmósfera. Y aquí pues vamos a configurarle su presión, que es un compresor. Cuando ya hablamos de pilotaje eléctrico, el solenoide de la electroválvula, porque esta ya no es una válvula neumática, es una electroválvula, tenemos que entrar acá. Como podemos observar, el solenoide de una válvula nosotros lo vamos a ir identificando por los números 13, ¿cómo es este? Ya se me escaparon, ¿verdad? 10, 12 y 14, perdón. Entonces, y en el caso de letras, X, Y y Z. Entonces nosotros vamos a ocupar Y1. Esa va a ser nuestra solenoide. Y aquí tenemos nuestro cilindro, nuestro actuador, nuestro cilindro. Este sería el primer cilindro, pues sería el cilindro 1A1. Este sería nuestro primer cilindro y acá lo tenemos. Bien, este sería nuestro diagrama de control, o sea, nuestro diagrama de mando, control o mando. Ahora vamos a hacer el diagrama de fuerza, este es el de fuerza. Oigan, ya me estoy confundiendo yo. Fuerza o potencia. Y ahora pues vamos a hacer este lado, este fuerza o potencia, lo vamos a poner aquí en la parte superior. Ahora nosotros vamos a hacer el diagrama de control, que es la parte eléctrica. Entonces nos venimos a la parte eléctrica y aquí pues vamos a sacar nuestra fuente de alimentación, que es nuestro 24 y 0 voltios. Después pues vamos a sacar nuestro encendido. Vamos a necesitar una señal luminosa. En nuestro encendido vamos a buscar un pulsador normalmente abierto. Lo vamos a poner por acá. Solo eso nos está pidiendo. Y ahora vamos a buscar el solenoide. El solenoide lo tenemos acá. Es una bobina solenoide de una electroválvula. Eso es todo lo que vamos a tener acá en nuestro mando. Nos pide señalizar cuando el cilindro esté afuera. Entonces lo vamos a poner una señal color verde. Y bueno, esta señal la conectaremos en paralelo para que pueda indicar cuando el vástago del cilindro esté, en el caso pues esté afuera. Este va a ser nuestro encendido. Vamos a ponerle en este caso, en el caso del encendido puede ser marcha, start, on. O sea, hay muchas maneras en cómo nosotros lo podemos simbolizar. Entonces aquí lo tenemos. Este solenoide lo debemos de relacionar con el solenoide de la electroválvula. O sea, tenemos que entrar a configuraciones y ponerle marca.
Entonces, para poder relacionarlo, debemos estar claros de que nosotros vamos a ponerle bueno, en este caso la electroválvula esta es Y1, entonces debemos de relacionarlo con el esquema de control, deberá ser esta Y1. Si no le pongo nombre, no lo va a identificar. Le vamos a borrar el nombre para que ustedes vean que no se va a accionar. Vamos a darle Start. Le llega corriente y se enciende, ¿verdad? Le llega corriente y se enciende. Y ahí vemos que está mandando la señal. Pero acá no pasa nada, no conmuta la electroválvula porque no le llega la señal, ¿verdad? No entiende, el software no entiende a quién le vamos a mandar esta señal. Entonces, para ello debemos de ponerle el mismo nombre a la electroválvula como al solenoide en la parte de control. Control y fuerza deben de relacionarse. Entonces ahora no se encontraron errores. Entonces ahora, como podemos observar, al pulsar marcha, Start, va a pasar la señal a la electroválvula. Esta electroválvula entiende el software que es la misma, va a conmutar y de esa manera pasará aire del punto 1 al punto 2 y bueno, el émbolo del vástago, el cilindro, pues va a salir. Al dejar la señal, el vástago, por efecto del resorte, va a retornar a su posición inicial. La otra cosa es que debemos indicar cuando esta sale, y aquí tenemos la señal luminosa conectada en paralelo. Entonces vamos a observar, pulsamos, el vástago del cilindro sale, dejamos de pulsar, o sea, cesa la señal y el vástago retorna. Ahí tenemos este ejemplo, iniciando con el ejemplo más sencillo, de lo más sencillo posible, que en este caso pues estamos utilizando un cilindro de simple efecto. Un cilindro de simple efecto, no estamos regulando su salida, no estamos regulando nada, simple y sencillamente pues lo estamos conectando. De esta manera damos inicio a la electroneumática y gerenciando lo que son los movimientos de los actuadores. Nosotros vamos a ir en este caso a la parte de otros y vamos a sacar el diagrama de estado. Aquí tenemos nosotros un diagrama de estado. Vamos a sacarlo de esta manera. Sacamos el cuadro de diálogo y después arrastramos el elemento, en este caso el cilindro. Entonces nosotros aquí vamos a chequear los 4 valores que le podemos nosotros darle seguimiento: al desplazamiento en milímetros, la velocidad metro sobre segundo, aceleración metro sobre segundo cuadrado y la fuerza en newton. Entonces nosotros podemos ir determinando colores diferentes para que en la gráfica los podamos identificar, cada uno de las diferentes magnitudes. Al nosotros darle la señal, aquí nosotros en la gráfica se va a poder observar de que va a haber un movimiento. Como ahorita no tenemos carga, no le hemos simulado carga al cilindro, pues el diagrama de fuerza en newton pues no se le ve ahorita cambio. En el próximo vídeo nosotros vamos a ir viendo poquito a poco cómo ir aprendiendo eso. Entonces ya vimos, ahora estamos sacando el diagrama de estado que nos permite el software. En la realidad pues esto lo tenemos que hacer a mano, el diagrama de espacio-fase, y lo único que ahí no podemos medir desplazamiento, no podemos ver velocidad, aceleración ni fuerza. En cambio aquí en el software podemos hacer algunos cálculos, algunos parámetros que nos pueden ayudar a dar una idea de cómo, ¿verdad?, podríamos trabajar ya simulando de una manera virtual. Bueno, sin nada más que decir, pues yo me despido de todos ustedes, les agradezco su amable tiempo. Se despide de ustedes el profesor Reiner, invitándolo a que se unan a nuestra plataforma de YouTube. Y bueno, nada, tengan todos un buen día, muy buena suerte.